Hoy te voy a mostrar cómo puedes crear y gestionar múltiples cuentas de Reddit para tu negocio o clientes de forma profesional. Para eso vamos a usar una herramienta que usan las grandes empresas y agencias para reducir significativamente las notificaciones no deseadas y los bloqueos inesperados. De esta forma podrás trabajar de manera organizada, segura y estable. ¿Ok? Entonces te voy a estar mostrando todo el paso a paso y sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la herramienta que vamos a usar se llama Multilogin, que es una plataforma que te permite crear y gestionar múltiples cuentas de Android reales que están alojados en la nube. No son emuladores, son dispositivos Android reales que cada uno tiene su propia email, tiene su dirección MAC y tiene su Android ID. Esto quiere decir que cada cuenta de Reddit que creemos o gestionemos usando Multilogin están separadas. Ninguna de ellas se mezcla entre sí. Y esto es muy bueno porque para los que no saben, Reddit, para proteger a su comunidad y evitar spam, lanza las notificaciones y bloqueos inesperados a usuarios que están usando un mismo dispositivo para gestionar múltiples cuentas. Por eso es que Multilogin es ideal, porque cada cuenta que crees y gestiones va a trabajar de forma independiente. Ninguna de ellas se va a mezclar entre sí. Entonces, de esta forma podrás trabajar de manera más estable, más segura y organizada. Por eso, en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan probar Multilogin por tan solo 1,99 €. Y si quieres comenzar de una vez con todo, puedes contratar el plan Pro por tan solo 5,85 € al mes. Entonces regístrate y aprovecha la promoción para comenzar con el paso a paso. Luego que se registren les va a llevar para esta página y lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Ustedes van a clicar acá, van a elegir el sistema operativo, lo instalan y luego de eso ya comenzamos a gestionar nuestros perfiles. Luego que instalen la aplicación les quiero mostrar acá algo importante. Miren, aquí aparece browser y móvil. Browser es para crear perfiles con sistemas operativos como Windows, Mac o Linux. Y móvil es para usar los dispositivos Android reales que están en la nube. Ok, entonces ustedes pueden crear perfiles para navegar en internet con un sistema operativo o en tal caso con dispositivos Android reales, que es lo que vamos a hacer en este video. Entonces ustedes van a clicar en móvil y quiero que noten que yo tengo acá ya una cuenta de Reddit. Y ahora voy a crear dos perfiles para gestionar más cuentas. Es muy sencillo. Ok, vamos a clicar en crear. Luego de eso nos va a pedir el nombre del perfil. Yo quiero que sean clientes de España. Acá podemos elegir la cantidad de perfil. Y para los que no saben, los perfiles son los dispositivos Android reales. Entonces, si ustedes quieren que sean dos dispositivos Android, ustedes colocan acá dos. Podemos colocar hasta 100. Ok, el límite actualmente es hasta 100. Luego en notas podemos personalizar de qué trata ese perfil. Yo voy a colocar que son los clientes nuevos. Esto es ideal por si tenemos nuestro equipo de trabajo, ellos sepan de qué trata. Ok, acá en carpeta lo dejamos tal cual como está. Y acá en Proxy podemos elegir la localidad en el que ese dispositivo Android real se va a conectar. Entonces yo quiero que sea de España. Ajá, de España. Y podemos elegir la región. Yo quiero que sea de Madrid. Podemos elegir la ciudad, eso es opcional. Ok, podemos bajar más. Podemos seleccionar la versión del Android. Yo quiero que sea Android 15. Y podemos elegir también que se conecte a través de Wi-Fi o a través de los datos móviles del celular. Yo lo voy a dejar por Wi-Fi. Y acá podemos elegir la marca de ese dispositivo Android. Yo voy a elegir que sea un Samsung. Ustedes pueden elegir acá la que ustedes deseen. Yo voy a elegir que sea un Samsung y voy a elegir que sea el S25. Vamos a colocar acá. Luego de que ya ustedes configuraron todo el perfil, ustedes van a clicar en crear. Listo, ya creo los perfiles y podemos ver acá que me aparece el que ya yo tenía, que es el cliente de Estados Unidos con la versión de Android 10. Y aquí me aparecen los dos de España que acabamos de crear con la versión de Android 15. Ok, vamos a iniciarlos para que ustedes vean que ninguno de ellos se mezcla entre sí. Y vamos a instalar la aplicación de Reddit. Es muy sencillo. Vamos a clicar en el botón de Start, ok, que es de iniciar. Vamos a esperar que cargue. Vean que aquí abrió ya el primer dispositivo. Aquí está el segundo. Vamos a esperar que carguen y vamos a instalar la aplicación. Miren, fue bien rápido. Para instalar la aplicación, ustedes pueden instalarlo a través de la Play Store o en tal caso pueden clicar acá en App y buscar la aplicación que desean instalar. Yo voy a colocar Reddit. Entonces voy a clicar en instalar. Vamos a hacer lo mismo en este. Ok. Y vamos a instalar.
Listo, ya instaló las aplicaciones y ahora podemos iniciarlas. Vamos a clicar en App nuevamente y podemos ver que ya nos aparece la aplicación. Entonces vamos a iniciarla. Vean aquí arriba que aparecen los ID totalmente diferentes de cada dispositivo Android. Yo voy a iniciar sesión en una de ellas. Listo, ya inicié sesión con una cuenta. Podemos ver que en esta yo puedo colocar otra cuenta de otro cliente. Yo voy a iniciar esta de Estados Unidos para que ustedes vean que sí funciona. Ya yo tengo una cuenta allí también. Vamos a esperar que cargue. Listo, ahora en esta vamos a seleccionar la aplicación. Vean que aquí está, Reddit. Y miren, yo tengo acá varias cuentas de Reddit. Ok, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para varias cuentas. Vean, tengo 3 dispositivos Android reales iniciados. Ok, entonces, ustedes pueden cerrar sesión también. Quiero que vean este de acá, que yo puedo actualizarlo. Puedo usar la aplicación tal cual. Y vamos a cerrar ahora para que ustedes vean que no se pierde nada, ¿ok? Ustedes pueden iniciar sesión, no se va a borrar la memoria caché ni nada de eso. Ustedes van a tener allí siempre el login iniciado. Entonces estoy cerrando la sesión para que ustedes vean que sí funciona. Entonces vamos a iniciarlos nuevamente. Listo, aquí tengo una cuenta, tengo la otra y tengo la otra, vean. Aquí ya me aparecen los 3 dispositivos Android iniciados. Vamos a abrir la aplicación de Reddit nuevamente. Y podemos ver, miren, yo acá tengo la sesión iniciada con esta cuenta. Tengo acá esta inicio iniciada con esta otra cuenta. Y podemos ver que funciona. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para gestionar múltiples cuentas. Y algo que quiero mostrarles también es que en las configuraciones aparece todo diferente. Miren, vamos a ir a configuraciones de cada uno. Aquí en este también y vamos a ir en la última parte donde dice sobre este celular. Ok, entonces miren, podemos ver que cada uno es un dispositivo diferente, tiene su mail diferente, su email diferente y tiene todas las características diferentes. Como pudieron ver, Multilogin es una herramienta muy completa y útil. Por eso recuerden que en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan registrarse y obtener una prueba de 3 días por tan solo €1,99. Y si quieres comenzar de una vez con todo, puedes obtener un plan Pro por tan solo €5,85 al mes. ¿Ok? Entonces regístrense y aprovechen la oportunidad. También, si quieres formar parte de mi comunidad VIP, en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo también el enlace para que se unan a mi canal de WhatsApp y Telegram, donde siempre estoy avisando sobre actualizaciones, nuevos videos, promociones, etcétera. Ok, solo cosas importantes. Entonces, únanse y formen parte de mi comunidad. Ahora, para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan generar ingresos y destacar en el mercado. Entonces, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó este video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.